muchísimo ver a mi colega Jennifer Savage aquí, porque pues, realmente es un placer tener uno de los países más importantes en términos de cambio climático aquí en la mesa de nuevo, otra vez. Entonces, muchísimas gracias, Jen, por tu participación también. Antes de empezar, me gustaría, si puedo, felicitar a Uruguay por sus logros medioambientales también. No voy a listar todos porque son muchos, pero nosotros consideramos a Uruguay como un país de referencia, no solamente en la región, pero un país que puede ser de referencia en el mundo. Y también para mí fue un verdadero placer haber llegado en Uruguay casi al mismo tiempo de la creación del nuevo Ministerio de Ambiente, que también es un señal de como el compromiso del país hacia estos temas. Entonces, pues, felicitaciones a ustedes y muchísimas gracias. Voy a estructurar mi presentación en dos partes. Por un lado, quería contarles un poquito acerca del COP26, la campaña de finanzas relacionada con eso y papel del Reino Unido como presidencia del COP26. Y en segundo lugar, me gustaría mucho contarles a ustedes un poquito sobre nuestra experiencia como el Reino Unido como un país, como un participante en este como gran esfuerzo a cambiar, a transitar nuestras economías. Pues como ustedes saben, espero, el COP26 va a celebrar este año en noviembre en Glasgow, pues su nombre formal es la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Pero lo más importante es saber es que casi todo el país está involucrado en este acuerdo y que este año nosotros hemos tomado el liderazgo conjuntamente con Italia para intentar ver cómo vamos, por ejemplo, contra el cumplimiento de las metas de París. Realmente este año es el primer año que podemos considerar cómo vamos contra las metas de París. Y las metas de París eran como tres realmente. Es reducir las emisiones, adaptar y construir resiliencia y movilizar recursos, el financiamiento. Para ello, cada país tiene como el compromiso de decir sobre sus objetivos a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo se llama contribuciones nacionalmente determinadas y a largo plazo se llama estrategia a largo plazo, pero simplemente significa cuáles son sus ambiciones como en los siguientes 10 años y cuáles para como 2050, 2060. Y además, nosotros hemos agregado este año 5 campañas para intentar movilizar acciones reales. Esos son adaptación y resiliencia, energía, naturaleza, transporte y finanzas. Otra vez es como una muestra de tan importante son la pregunta de finanzas. En particular, obviamente voy a comentar sobre esta campaña. En nuestra opinión, es clave para lograr una economía más sustentable y cumplir con las metas de París. Cada empresa, cada banco, cada firma financiera, cada consumidor, pues debería hacer cambios en sus finanzas para lograr ese objetivo. Los países deben manejar el creciente impacto que el cambio climático tiene para las vidas de sus ciudadanos y para hacerlo van a requerir el financiamiento. Por eso consideramos este clave realmente es como la fundación de todas las otras campañas. La escala y velocidad de los cambios harán necesaria tanto la financiación pública como privada. Por ejemplo, se estima que se requiere 6.9 trillones de dólares estadounidenses por año en inversión en infraestructura para alcanzar las metas de París. Actualmente estamos entre 3,5 y 4,5 trillones, por lo que tenemos una diferencia muy grande entre la necesidad y la actualidad. Y eso solo es en infraestructura. Con esta campaña buscamos aumentar la ambición de los países e impulsar el desarrollo de las finanzas sostenibles. Los objetivos claves de la campaña de finanzas son asegurar que cada decisión financiera tome en cuenta el cambio climático y ayuda a movilizar mayores volúmenes de flujos financieros. Para ello es clave lograr un mayor apoyo a los países en desarrollo. Los países desarrollados como nosotros deben cumplir su promesa de recaudar al menos 100,000 millones de dólares estadounidenses cada año en financiamiento climático para apoyar a los países en desarrollo.
Es por eso que el Reino Unido está duplicando nuestro compromiso de financiamiento climático internacional para ayudar a las naciones en desarrollo hasta 11.6 millones de libras durante los próximos 5 años, es decir, desde 2021, este año, a 2025. Queremos que tantos países como sea posible sigan nuestro ejemplo y aumenten sus compromisos hasta 2025. A nivel de finanzas públicas, también desde la presidencia buscamos poner el acento en los países en desarrollo y sus preocupaciones, entre otras, aumentar los recursos para adaptación y resiliencia, mejorar el acceso al crédito, que sigue siendo un problema enorme, el análisis de preocupaciones por impacto climático, que a veces se llama pérdidas y daños, y encarar las debilidades vinculadas a las deudas. Mi gobierno ha solicitado a los bancos multilaterales de desarrollo que apoyen a los países en desarrollo para alcanzar sus objetivos, incrementar su nivel de ambición mientras que logren recuperarse del COVID-19 en una manera inclusiva y resiliente, y logran pasar del uso de combustibles fósiles a energías renovables para satisfacer las necesidades energéticas. A nivel de finanzas privadas, que también es importante, sería vital para aumentar la escala y el alcance de la acción climática para permitir la transición. Nosotros también estamos enfocados en transformar los entornos de inversión en países en desarrollo y mercados emergentes. Desde la presidencia de COP26 estamos impulsando a las empresas que se sumen al Race to Zero. Y de hecho, más temprano hoy yo estaba en un evento con algunas empresas locales para comentar sus compromisos con la Race to Zero e intentar compartir las prácticas buenas allá. También hemos creado la Alianza Financiera de Glasgow para Net Zero. Es un foro estratégico para todo el sector. La alianza, que fue lanzada el 21 de abril en la Semana de Acciones de Cambio Climático de los estadounidenses, reúne las iniciativas ya existentes y nuevas iniciativas para financiar cero netas. La alianza también va a ampliar, profundizar y aumentar la ambición en el sector financiero, permitiendo que las empresas demuestren sus compromisos colectivos para apoyar a las empresas y países en lograr los objetivos del Acuerdo de París. En conclusión, en este parte desde el COP26 estamos promoviendo diversas líneas de acción para lograr aumentar la financiación tanto pública como privada para hacer la transición hacia una economía más sustentable. Ahora quiero hablar un poquito sobre la experiencia británica. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Pues me gustaría empezar mencionando el papel de Stern Review, la revista de Lord Stern. Fue un informe de más de 700 páginas del economista Nicholas Stern, independiente del gobierno, pero con el apoyo del gobierno, y publicado en 2006. Y en esto, él analizó el impacto del cambio climático y el calentamiento global para la economía mundial. Él mismo reseña el impacto negativo del cambio climático sobre las vidas humanas y la economía, y recomendó acciones para contrarrestar dicho impacto. Quizá más famosamente, Nicholas Stern estimó que el costo de prevenir los efectos de cambio climático sería mucho menos que el costo de manejar los efectos después. Y en mi país realmente eso cambió la conversación sobre el cambio climático y la economía, que antes era considerado más o lo tomas acciones para el cambio climático al costo de la economía, o lo haces cosas buenas para la economía al costo del cambio climático. Y eso realmente cambió la conversación. Entonces quería empezar con eso. Solo 2 años más tarde, en 2008, nuestro Parlamento aprobó la Ley de Cambio Climático. Eso fue por primera vez nuestra intención de mostrar que eso no fue una política de un partido o el otro partido, fue de todo el gobierno. Y también con eso nosotros queremos dar la seguridad a todas las decisiones de inversiones, en qué dirección vamos a ir. Por ejemplo, nosotros decidimos acordar o publicar presupuestos de carbono provisionales de 5 años que lleven al país progresivamente hacia el objetivo
de 100% menos de emisiones de los niveles de 19 para 2015. Perdón, 2050. Y ya hemos legislado 5 presupuestos de carbono, pero quizá ustedes escucharon que apenas en abril anunciamos el 6º presupuesto. Y eso anunció que vamos a bajar por 78% para 2035 nuestras emisiones en relación con los niveles de 1990. Eso nos pone en la dirección de ser como el país de G7 que está bajando sus emisiones más rápidamente. Y estoy muy orgullosa de este hecho. Nuestras medidas políticas se centran mucho en la energía y especialmente en la electricidad. La energía es una de las mayores fuentes de emisiones del Reino Unido y existen tecnologías rentables y bajas en carbono tanto en la oferta como en la demanda de energía. Como la mayoría de los países, la política energética del Reino Unido se centra en reducir las emisiones y al mismo tiempo garantizar la accesibilidad y la seguridad de suministro. Y otra vez felicito a Uruguay por lo que ustedes han hecho realmente. Su nivel de descarbonización de electricidad es increíble. También yo quería mencionar una medida económica para reducir las emisiones, que es el régimen de comercio de derechos de emisión. Antes, en el marco de la Unión Europea, ahora es en el esquema del Reino Unido. Mediante este esquema, las empresas consideradas como grandes emisores reciben permisos para emitir gases de efecto invernadero y pueden comercializarlos al precio del mercado, por lo que asignan un precio a las emisiones de carbono y los alientan a reducir las emisiones para ahorrar dinero. Las empresas más pequeñas, así como los consumidores domésticos, tienen otras políticas para promover energía más limpia, como penalizaciones por la emisión de gases por quema de combustibles, apoyo a la energía de bajo carbono, políticas de eficiencia energética y mayor apoyo en finanzas sostenibles. Asimismo, quiero mencionar que el año pasado nuestro primer ministro anunció un ambicioso plan de 10 puntos para una revolución industrial verde que permitirá al Reino Unido seguir adelante en el objetivo de erradicar para el 2050 su contribución al cambio climático. El plan, que abarca energía limpia, transporte, naturaleza y tecnologías innovadoras, generará además hasta 250,000 puestos de trabajo. Es como reforzar otra vez que nosotros vemos no solamente los desafíos, pero también las oportunidades en este camino. El plan movilizará más de 12,000 millones de libras en inversión gubernamental y tiene como objetivo estimular 3 veces más inversión del sector privado para 2030. Con el fin de construir los empleos y industrias verdes del futuro para el Reino Unido y el mundo. Los 10 puntos que se basan en las fortalezas del Reino Unido, lo voy a tocar brevemente, pero estoy abierta a preguntas sobre eso después, si les interesa más, son energía eológica marina, que queremos producir suficiente energía eológica marina para alimentar cada hogar. Esto significa cuadruplicando la producción del Reino Unido para 2030. Hidrógeno, nuclear, vehículos eléctricos, transporte público, que también implica el uso de bicicleta y de camina. Jet Zero y un transporte marítimo más ecológico. Hogares y edificios públicos. Eso también queremos hacer que los hogares, las escuelas y los hospitales sean más ecológicos, cuenten con temperaturas más cálidas y sean energéticamente eficientes, creando 50,000 puestos de trabajo para 2030. Captación de carbono. La naturaleza, que significa la protección y restauración del medio ambiente, incluyendo la reforestación de 30,000 hectáreas cada año en el Reino Unido. Y punto 10, innovación y financiamiento, que como mencioné es clave para absolutamente todo eso. Como verán, se trata de un plan muy ambicioso, con metas para el corto, mediano y largo plazo. Para nosotros se trata realmente de un desafío clave en la agenda de nuestro país. Finalmente,
un elemento que no quería dejar de mencionar es que para lograr este tipo de acciones, en nuestra experiencia, ha sido clave entender que se trata de una política de Estado, invariable sin importar qué partido está en el gobierno, basada en un gran acuerdo político que involucra ciudadanos y empresas, diferentes partidos políticos, ONGs, y obviamente todas las instituciones que reciben o toman finanzas a gran escala para lograr nuestros objetivos, porque realmente sin involucrar todas nuestras decisiones de inversión en este esfuerzo de combatir cambio climático, no lo vamos a lograr nuestros objetivos. Pues muchísimas gracias. Estoy abierta a cualquier pregunta que ustedes tienen después y regreso la palabra a Agustín. Muchas gracias, Fey. Muy interesante, muy completo sobre lo que están haciendo. Aprovecho para recordar que pueden ir dejando ya alguna pregunta que ha quedado acá de algún asistente, que si alguno de los panelistas quiere ir comentando, respondiendo sin ninguna obligación, es más que bienvenido. Y bueno, mientras tanto vamos pasando a Jennifer. Jennifer Savage es oficial de carrera del Servicio Exterior de los Estados Unidos de América. Ha desarrollado encargos consulares, políticos, económicos y administrativos en diversas partes del mundo, en Puerto Príncipe, en Haití, en la misión de los Estados Unidos ante la ONU en Nueva York, en Dublín, en Hanoi, Vietnam, en Ecuador, en Manila, en Ciudad de México. Jennifer se unió al Servicio Exterior de Estados Unidos en el año 96, tras recibir su título de grado en estudios internacionales de The American University en Washington, D.C. Está casada y tiene un hijo pequeño. Es la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos de América. Así que le damos la palabra a la consejera Jennifer Savage. Muchas gracias, Jennifer, por haber aceptado la invitación. Es un gusto poder contar con una visión de primera mano de un actor tan importante e ineludible en este tema como es los Estados Unidos de América. Muchas gracias, Agustín. Gracias por recibirme acá. Y es un honor para mí estar acá con ustedes y con el Centro de Estudios para el Desarrollo y con la Embajada del Reino Unido. Entonces, gracias. Quería empezar en un punto un poco más personal. Si me permiten, quiero decirles un poco de mi amiga mejor. Ella se llama Whitney y la vida de Whitney es un ejemplo personal de la economía verde al nivel personal. Ella es propietaria de una empresa de paneles solares. Ella compra productos para el hogar ecológicos y locales. Ella hace compostaje con sus residuos para fertilizar su propia huerta. Su medio de transporte principal es una bicicleta. Ella también tiene un auto eléctrico y también cuando usa un camión para mover los paneles solares grandes, ella usa biodiesel que compra desde una empresa local donde también dona su propio aceite usado desde su cocina. También ella hace renovaciones en su hogar usando materiales descartados y excedentes de otros sitios de construcción. Entonces, hablando de mí, yo trato de seguir el ejemplo de Whitney y juntos, unidas, establecemos metas para aún más ambiciosas cada vez. A nivel global, el Reino Unido, los Estados Unidos y Uruguay están unidos como líderes en temas del medio ambiente y todos tenemos que establecer metas aún más ambiciosas. Déjanos considerar una vida en la economía circular y también un gobierno con una economía circular. Como Whitney y su hogar que funciona con energía solar, su camión con biodiesel, Uruguay también está haciendo su parte en energía limpia y sustentable. Uruguay está reconocido en el mundo por generar 98% de su electricidad de fuentes renovables. Como Whitney y su huerta de compuesto y compras de comidas locales, el Ministerio de Agricultura de Uruguay han hecho grandes avances en la promoción de prácticas agrícolas sustentables. Y como Whitney, ella participa en la junta de una organización por la industria solar en su comunidad. Ella sabe el potencial positivo del gobierno
Y Uruguay también sabe el potencial positivo del gobierno y felicitamos a Uruguay para la creación del Ministerio del Medio Ambiente. Celebramos los esfuerzos del ministro Peña para desarrollar una economía circular, un concepto muy vinculado a la economía verde. Aplaudimos los esfuerzos de los ministerios de Agricultura, Industria y Ambiente, que son líderes de un grupo interinstitucional para reducir la huella de carbón. Como el auto eléctrico de Whitney, su bicicleta, su botella de agua metálico y su estufa de restos de leña para calefacción en su casa, Uruguay se está moviendo hacia movilidad eléctrica, construcción con madera y reducción de plásticos por los talleres recientes de la economía circular. Luchar contra los desafíos, luchar contra el cambio climático y cuidar el medio ambiente son desafíos globales. Personas como Whitney, por supuesto, pueden hacer una diferencia, pero los desafíos globales necesitan soluciones globales. Tenemos que trabajar juntos para aprender desde nuestras experiencias. En la cumbre del clima del presidente Biden en abril, se convocó a los 17 economías más grandes del mundo y también a los países que emitan gases del efecto de invernadero. Mientras se prepara para la cumbre, mientras se preparando por la cumbre, nuestro enviado especial para el clima, John Kerry, pidió el consejo de Uruguay y estuvimos contentos de ver el subsecretario Amarilla en la reunión. Continuaremos poniendo Uruguay adelante como un líder y como ejemplo. Seguimos el liderazgo de Uruguay en los Estados Unidos y esperamos colaboración con Uruguay cuando nos preguntamos qué más podemos hacer, qué es la próxima etapa en una economía ecológica, circular y verde. Y como dijo el presidente Biden, los Estados Unidos y el mundo se enfrentan a una crisis climática profunda. Tenemos un momento pequeño ahora para tomar medidas domésticas e internacionales para evitar los impactos más catastróficos de la crisis. Y como dice mi amiga Whitney en las palabras de Gandhi, seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Y gracias, estamos listos también para recibir sus preguntas. Muchas gracias, Jennifer. Muy inspiradora la historia de Whitney. La embajadora Fey decía, qué amiga, sin duda. Faltan más Whitneys. Bueno, vamos a dar paso, nos vamos a ir de a poco viniendo a lo local después de como esta visión tan rica y enriquecedora de lo que están haciendo dos actores económicos tan importantes en el mundo como son el Reino Unido y los Estados Unidos, tratar de aterrizar un poquito en Uruguay, bueno, y en lo que se viene haciendo ha habido como ciertos reenfoques de política pública, de tratar de traer al diseño de la política económica los temas ambientales, y a la vez se ha creado un Ministerio de Ambiente. Así que bueno, si les parece vamos a empezar con Marcelo Cafera. Marcelo Cafera es doctor en Economía de los Recursos Naturales por la Universidad de Massachusetts, es magíster en Resource Economics por la Universidad de Massachusetts también, y es licenciado en Economía por la UDELAR, por la Universidad de la República de aquí. En la Universidad de Montevideo actualmente se desempeña como profesor e investigador y coordinador de la licenciatura en Economía, dicta cursos a las áreas de macroeconomía, pero también en Economía Ambiental en la carrera de grado y de posgrado de la facultad de dicha facultad. Actualmente, además, se desempeña como asesor del Ministerio de Economía y Finanzas en los temas de economía ambiental. Así que, bueno, Marcelo, muchas gracias por aceptar la invitación. Te damos paso. Muchas gracias, Agustín. Gracias por la invitación al set. Bueno, voy a contar un poco de eso que mencionó Agustín de mi trabajo en el MEF, que tiene un poco dos partes: la incorporación de ambiente en la política económica y de economía en la política ambiental desde el MEF, pero en trabajo conjunto con el Ministerio de Ambiente y con otros ministerios. Yo creo que el MEF tiene un rol relevante de desempeñar en la tarea de poner a Uruguay en una senda más sustentable de crecimiento. Y este rol se puede dividir
quizás en dos, que más o menos ya los mencioné, que es la parte de poner ambiente en la política económica, que tiene quizás más que ver con la parte de la macroeconomía, y de poner economía en la política ambiental, que quizás tiene un poco más que ver con la microeconomía. ¿No? Con respecto al primer punto, de poner ambiente en la política económica, bueno, las reformas ambientales que la mayoría de nosotros entiende necesarias, es muy probable que repercutan, algunas de manera positiva, otras de manera quizás negativa en el corto plazo, en el nivel de variables macroeconómicas claves. Obviamente en algún mediano plazo todas deberían ser positivas, por eso las tomamos a cabo, pero en el corto plazo la transición puede llevar a tener algún costo, y reflejar eso en variables macroeconómicas clave que son parte de la tarea del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, esto de incluir los objetivos ambientales en el Ministerio de Economía y Finanzas se traduce básicamente en analizar e incluir en el análisis y en la concepción de la política económica la repercusión de esta política en el medio ambiente, e incluir en la planificación de las finanzas públicas los aspectos ambientales. En particular lo que tiene que ver con el cambio climático, que hablaba recién Jennifer, Fey, y sobre lo que me imagino se va a centrar Juan. El cambio climático obviamente es el desafío ambiental más importante que tenemos como planeta, y la planificación fiscal en el MEF debería incluir los costos fiscales de corto plazo y los costos sociales que esa transición puede acarrear, o pensar soluciones para minimizarlos o incluso tornarlos beneficios, como mencionaba Fey. Y eso implica, o sea, los cambios para ponernos en esa senda más sostenible. Y a su vez, los costos de adaptación al cambio climático, que era la otra cuestión que mencionaba Fey también. O sea que eso tiene un impacto, o debería estar incorporado en la planificación de las finanzas públicas. Déjeme decir que Uruguay ha transformado en ley este compromiso de avanzar en esta dirección, y el reconocimiento del rol que el Ministerio de Economía y Finanzas debe tener en esta agenda, en particular la climática, incorporando el artículo 533 en la Ley de Presupuesto, en donde se declara que Uruguay tiene el objetivo de tener una recuperación económica de la crisis del COVID-19 sostenible e inclusiva, y en concordancia con los principios de Helsinki de la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción del Clima, realizar todas estas cuestiones que yo venía mencionando, lo de incorporar las cuestiones ambientales en la política económica. Una cuestión fundamental para eso es contar con herramientas para el análisis de estos impactos y de las proyecciones de la estrategia climática de largo plazo que está en elaboración. Juan le va a hablar de ello, y de la contribución nacional determinada, las nuevas que Uruguay va a presentar el año que viene, a discutir y presentar el año que viene, para el Acuerdo de París. El Poder Ejecutivo ya cuenta con algunas herramientas, pero es necesario trabajar en otras, y bueno, y esa es una de las áreas en la que el Ministerio de Economía y Finanzas está trabajando para incorporar en el muy corto plazo herramientas de análisis macro que permitan proyectar este análisis del impacto de las promesas de Uruguay en cuanto a reducción de emisiones en las variables claves macroeconómicas. Lo mencioné al pasar, pero Uruguay está activamente participando en la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática a través del MEF. Participan los grupos del principio de Helsinki 2, que es el de la cooperación y compartir experiencias, y el de poner precio al carbono, carbon pricing, y a su vez apoya una iniciativa regional en este sentido.
Bien, eso con respecto a la parte de incorporar ambiente en la política económica. Con respecto a la parte de incorporar economía en la política ambiental, de vuelta, el desafío de colocarnos en una senda más sostenible requiere también, entre otras cosas, actuar sobre los incentivos o los motivos o las razones de empresas y consumidores para que estos internalicen las externalidades ambientales que su comportamiento ocasiona, básicamente que cambien sus comportamientos, ¿no? Y en ese sentido los incentivos económicos pueden ser herramientas poderosas para lograrlo, obviamente no deben ser los únicos, están muy de moda los nudges, como mecanismos, otro tipo de mecanismos, están las regulaciones, no necesariamente incentivos, sino regulaciones, las viejas regulaciones de siempre, etc. Pero los incentivos económicos pueden ser un empuje adicional. Como por ejemplo, para disminuir el uso de los plásticos de un solo uso, lo que ha sido, en lo que Uruguay ha tenido una estrategia, una política, o mejor dicho, una iniciativa muy exitosa, como en el caso de las bolsas plásticas. Si exitosa se entiende por la gran disminución de su uso. Otro caso puede ser implementar el reciclaje, mejorar los el sistema de disposición final, lo cual a su vez puede generar empleo verde que es tan necesario en estos momentos. Otro ejemplo es el fomentar el uso racional de los productos fitosanitarios y los fertilizantes en el sector agropecuario, estas dos cuestiones sobre las que el MEF está trabajando con el Ministerio de Ambiente. Y por último, también tienen un rol los incentivos económicos a jugar en la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas nacionales clave. No los voy a aburrir con toda la gama de incentivos económicos. Fey recién mencionaba el mecanismo de Cap and Trade, que ahora funciona en UK, y que Europa tiene el más grande para efectos de gases de efecto invernadero. Soluciones por el estilo son aplicables a otras cuestiones, a otros problemas ambientales. En particular, los pagos por servicios ambientales creo que tienen un papel importante para jugar en la conservación de ecosistemas en Uruguay. Dado que gran parte de la propiedad de la tierra en Uruguay es privada y la frontera de conservación de tierras públicas está o llegó a un límite. Bien, el MEF tiene una tarea importante a desarrollar en este rol de ponerle economía a la política ambiental, por más que la política ambiental en muchos casos se diseña en otros ministerios, obviamente en el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, la política energética en el Ministerio de Industria y Energía, y deben estos ministerios, por ende, trabajar juntos. Necesitamos que las políticas ambientales sean costo efectivas, eso significa reducir al máximo posible los costos de lograr los objetivos ambientales o traducirlos en beneficios si es que los consumidores o las empresas todavía no han visto esas oportunidades de negocio, crearlas o señalarlas. De manera que, ¿por qué costo efectivo? Para permitir que logremos lograr los objetivos de sostenibilidad ambiental sin comprometer recursos que son necesarios para lograr otros objetivos, como la recuperación económica que recién mencionaba, la inclusión social, la generación de empleo, la mejora de las condiciones de vida en todos los otros aspectos que hacen a la vida de nosotros. El Ministerio de Ambiente también es frecuentemente la fuente de información de las variables ambientales necesaria para este análisis macro y también el micro que mencionaba, que es necesario, con el cual el MEF se debe alimentar para desarrollar estas tareas. Así que, de vuelta, el trabajo conjunto del Ministerio de Economía y del Ministerio de Ambiente es una cuestión importante. Y por último, la ambición y el cumplimiento de las políticas ambientales en general y de las climáticas en particular inciden, por ejemplo, en los costos de
financiamiento de la deuda soberana. Así que esta es otra razón para trabajar en conjunto. Y bueno, hablando de trabajo en conjunto, ¿qué se puede mencionar que está haciendo el Ministerio de Finanzas con el Ministerio de Ambiente, aparte de lo que ya mencioné, relacionado a uso más racional de fitosanitarios y fertilizantes en el agro o de residuos? Una cuestión adicional es el diseño de un impuesto a las emisiones de CO2 en los combustibles, que pienso yo que sería una cuestión que Uruguay debería moverse hacia como un objetivo que tiene que ver con la mejora de la imagen internacional y con es básicamente hacer explícito algo que Uruguay ya está haciendo, que es cargar a las emisiones de CO2 implícitamente a través del IMES y oliva de los combustibles. Hacerlo explícito generaría una mejora de la imagen de Uruguay a nivel internacional, colocaría a Uruguay en los mapas de países que esos que vemos en internet, de los países que ya están poniendo un precio al carbono, y a su vez nos colocaría o nos permitiría dar unos pasos antes de que, por ejemplo, Europa implemente este mecanismo de ajuste de carbono en frontera y otro tipo de reacciones que los países desarrollados pueden estar tomando en el futuro cercano, ¿no? En tercer lugar, obviamente un impuesto al CO2 para los economistas, obviamente genera los incentivos correctos para la mitigación de los gases de efecto invernadero. Bueno, otra cosa que estamos activamente trabajando con Juan, de hecho, el Ministerio de Economía y Finanzas, el equipo del MEF y un equipo del Ministerio de Ambiente, con la ayuda del Banco Interamericano del Desarrollo, que también está participando, es en el diseño de un bono soberano vinculado a indicadores, a los compromisos de cambio climático que el país ha asumido internacionalmente. Bien, déjeme decirle dos cosas más y termino. Una es, no tiene tanto que ver con el MEF, porque lo lidera el MIEM, es el impulso al hidrógeno verde como una matriz esencial, como una fuente esencial de la matriz energética. Claramente el hidrógeno verde es, particularmente en el sector del transporte pesado, la siguiente frontera en la descarbonización de nuestra economía, o una de las dos siguientes, dado todos los pasos que ha dado Uruguay anteriormente para descarbonizar su matriz de generación energética. Y por último, déjenme decir también que el Banco Central recientemente se incorporó a la red de greening, no sé cómo se traduce greening en español, el sistema financiero. Entonces, estos son como señales desde la parte más dura de la economía, del Poder Ejecutivo, de la incorporación de cuestiones ambientales que Uruguay está, por los que Uruguay está transitando. Y eso era básicamente lo que les quería contar. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Creo que un buen pantallazo completo de las distintas, conceptual y después de las iniciativas un poco más concretas, que seguro que Juan ahora puede complementar un poco con lo que están haciendo más específicamente en temas de cambio climático. Juan Labat es consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Es economista especializado en desarrollo sustentable y en el diseño de políticas públicas ambientales y de cambio climático. Bueno, Juan, muchas gracias por aceptar la invitación también y te pasamos la posta. Buen día, ¿qué tal? Espero que se escuche bien y quizás se siente un poco de fondo un llanto. Va a parar en algún momento. Muchas gracias por la invitación a la Embajada Británica y al Centro de Estudios para el Desarrollo. La verdad que un placer poder exponer con la embajadora, con Jennifer y con Marcelo.
Lo difícil de exponer último es justamente, ¿no?, que uno puede armarse un guión, pero luego tiene que en base a lo que escucha tratar de ajustarse y obviamente no repetir, sino aportar. Ahí voy a tratar de no extenderme demasiado, voy a tratar de enfocarme quizás en 3 o 4 cosas y no más que eso. Primero quizás hay un tema conceptual que va muy vinculado con alguna cosa que mencionó Marcelo, que es un poco el título, ¿no?, de esta convocatoria, esto de los desafíos para la economía verde. Y ahí me imagino que obviamente mencionamos la economía verde, pero digo, que tiene sus propias implicancias, pero también digo, está el concepto de economía ambiental, de economía de los recursos naturales, de economía ecológica. Son todos conceptos vinculados pero distintos, pero que entiendo que en el fondo lo que tienen en común es la búsqueda de un desarrollo sostenible y en particular de la sostenibilidad ambiental. Entonces ahí creo que tenemos con el propio título de esta exposición es que ya tenemos un desafío, que es el poner el foco en el desarrollo más allá del crecimiento económico, lo que implica tener una mirada obviamente que es más amplia, es más compleja, agrega dificultades al análisis, pero obviamente es el primer desafío que tenemos. Está el crecimiento económico, está el desarrollo, quien nos convoca es el Centro para Estudios del Desarrollo, o sea, ahí ya tenemos un desafío, es entender la complejidad y la implementación de esto que es desarrollo sostenible, qué es, cómo se implementa. Ahí ya tenemos un desafío bien interesante para quienes estamos trabajando en eso. Yendo específicamente a la pregunta de Agustín, de bueno, que va para Marcelo y para mí, de bueno, ¿qué estamos trabajando desde el sector público, de los ministerios? Ahí, bueno, repito algo que ya mencionaron los expositores anteriores, que es Uruguay toma una primera acción clara para atender este tema, que es la creación del Ministerio de Ambiente. Eso ya es una medida muy importante que permite agregar relevancia, da mayor exposición al tema. Obviamente que solo con la creación de un nuevo ministerio no es suficiente. Esto, el ministro Peña, el subsecretario Amarilla lo han repetido incansablemente. Hay que dar más relevancia a la temática. La creación del Ministerio de Ambiente es una señal clara en ese sentido, pero hay que ponerle recursos, hay que ponerle el pienso, hay que ponerle la energía para que tenga relevancia esa nueva estructura institucional. Ya entrando más específico en qué estamos haciendo y siendo específico a la Dirección Nacional de Cambio Climático y al tema de las políticas climáticas, ahí quiero volver, creo que tanto Marcelo como Fey, como la embajadora, hicieron mención a estos objetivos de corto plazo que los países se plantean bajo el Acuerdo de París. Esto que se llama, que tiene un nombre de contribuciones determinadas a nivel nacional, es un nombre medio extenso, pero en el fondo lo que es un plan de acción. Eso es un plan de acción que el Acuerdo de París de Cambio Climático invita a los países a presentarlo. Uruguay ya presentó en 2017 su primera contribución determinada a nivel nacional, su NDC por su sigla en inglés. Eso lo que plantea es un documento que plantea objetivos a 2025, objetivos de reducción de la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero, y plantea un paquete de medidas a través de los cuales Uruguay se plantea avanzar, que le permitirán lograr esos objetivos. La coordinación de ese plan, la elaboración y la implementación de ese plan de acción es una tarea central que tiene la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Es un aspecto central bajo el Acuerdo de París. Y quiero destacar sobre este instrumento, sobre estos planes de acción, quizás 2 o 3 cosas. Una, que es la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente lidera su elaboración, pero lo hace de una forma muy coordinada y de una forma muy consultiva con muchos actores involucrados. Y eso es muy importante para darle una solidez a ese plan de acción. Otro punto que creo que se vincula, y acá también menciono algo que dijo la embajadora Fey, que es Uruguay de cierta forma, por cómo elabora este plan de acción, esta contribución determinada a nivel nacional, de cierta forma ha logrado que la política climática sea una política de Estado. En 2017, Uruguay elaboró su primera contribución determinada a nivel nacional, que tiene objetivos a 2025, y en 2022 Uruguay va a elaborar su segunda contribución, que va a tener objetivos a 2030. Entonces, lo que está logrando hacer en esa forma de diseño de la política es ir más allá y hacerse independiente de lo que son los periodos de gobierno. Eso obviamente para nosotros es una señal muy fuerte, va en línea un poco con lo que decía la embajadora Fey, de que Gran Bretaña ha logrado poner como política de Estado la política climática
y de cierta forma ya se independiza de los periodos de gobierno. Y por último, vinculado a este plan de acción, a esta contribución determinada a nivel nacional que se llama, conecto con lo que dijo, con lo que mencionó Marcelo. Marcelo habló del diseño de un bono soberano, que ahí quiero hacer un énfasis. Estamos trabajando muy en conjunto con el Ministerio de Economía, en particular con el liderazgo de la Unidad de Gestión de Deuda del MEF, en el diseño de un bono soberano, o sea, deuda pública, que sería único a nivel mundial, sería un bono soberano que estaría atado a un objetivo de política climática, y de hecho estaría atado al cumplimiento de la NDC. Entonces ahí, yo creo que ahí se dan dos cosas muy interesantes, que es haber diseñado un instrumento de política climática, como fue la NDC, de forma sólida, te permite hoy que otras políticas públicas, como es la política de endeudamiento del país, se aten a ese instrumento. Eso se logró porque es sólido, porque hubo un compromiso nacional, digamos, a través de esa contribución. Y lo segundo que me gustaría destacar es que es cómo se conecta lo ambiental con la política económica. O sea, si logramos diseñar ese bono, esperamos que así sea, lo que va a ocurrir es que, de cumplir los objetivos de cambio climático, Uruguay va a tener un beneficio directo, un beneficio económico directo, en una reducción de su costo de financiamiento a nivel nacional. Eso es algo bien interesante, ¿no? Lograr atar los objetivos ambientales con la política económica y con algo bien tangible, ¿no? Que es lograr que el gobierno pague menos intereses porque cumplió sus objetivos climáticos. Eso ahí me parece que hay una conexión que es bien interesante y es para destacar. Ahora, por último, menciono algo que tanto Marcelo como la embajadora, y creo que Jennifer también mencionaron, que es esto de que bajo el Acuerdo de París se invita a los gobiernos también a tener una mirada más de largo plazo, a 2050. En el fondo lo que ocurre es que el cambio climático tiene, digamos, su problemática de por sí es una problemática a largo plazo. Entonces hay una invitación a construir escenarios, a que las sociedades puedan verse a 2050 al menos, y ver dónde se paran. Ahí Estados Unidos y Gran Bretaña ya hizo algunos esfuerzos y ya hizo algunos anuncios muy interesantes de cómo se imaginan o qué se plantean a mediados del siglo en materia de emisiones, y nosotros, Uruguay, está trabajando en eso, nuevamente liderado por la Dirección Nacional del Cambio Climático, pero muy acompañado por otras instituciones dentro del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, está elaborando sus escenarios a 2050, y ahí se da algo bien interesante, que es intentar hacer el esfuerzo de cómo nos imaginamos a 2050. En particular, ahí como estamos trabajando con un escenario aspiracional de CO2 neutralidad. Obviamente es muy complejo, es muy abstracto imaginarse Uruguay a 2050, dentro de casi 30 años, pero es un esfuerzo que entendemos que hay que hacer, que poder visualizarnos en el largo plazo nos permite tomar decisiones hoy, o tomar algunas decisiones que nos lleven hacia una senda de desarrollo más deseable, y alejarnos de algunas que de repente son menos deseables, con todas las dificultades que eso conlleva, ¿no? Estamos hablando de procesos de largo plazo. Hay que hacerlo. Hay una entrevista bien interesante de tuya, Agustina, al presidente del Banco Central, bastante reciente, que él se enfoca bastante en la necesidad de, bueno, hay que mirar el corto plazo, pero hay que mirar el largo plazo. A pesar de la complejidad que trae, hay que hacerlo, hay que hacer esos esfuerzos, y eso nos ayuda a tomar algunas decisiones hoy. Y vinculado con economía, creo que ahí hay al menos dos decisiones que ese esfuerzo de imaginarnos a 2050 nos permite tomar, y que estamos intentando incorporar en esta estrategia climática a largo plazo, que son una en materia de empleo. Queremos ver cómo ciertos escenarios más deseables y menos deseables en materia de cambio climático, qué dice en cuestiones de empleo, en materia de empleo, y qué decisiones podemos tomar hoy para tener mejores condiciones en materia de empleo. Eso bien claro, y hay una conexión con la economía que es bien interesante. Y similar en materia de inversiones, ¿verdad? Hay inversiones de largo plazo que el país puede tomar la decisión de tomar, como es el ejemplo que mencionó Marcelo en materia de hidrógeno verde, que son decisiones que necesitamos ver, tomarlas hoy, pero son para imaginarnos un Uruguay que dentro de 10, 15, 20, 30 años, hacia donde queremos ir, son esfuerzos conceptuales bien interesantes que nos permiten tomar decisiones hoy. Me quedo por ahí, quería contar esos puntos. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por la mirada. Creo que es bien interesante mirar esto desde esta óptica. Les voy a proponer, capaz que estamos como en ya la 1 y 2,
la idea es tener como unos 10 minutos más de intercambio a partir de alguna de las cosas que ustedes dijeron y a partir de algunas de las cosas que surgieron del grupo público. Yo tenía como una preguntita anotada para cada uno de ustedes, que de lo que ha ido surgiendo del intercambio y alguna cosa que ha surgido en los comentarios, tanto en el chat como en la sección preguntas y respuestas. Entonces, no sé, capaz que cambiamos el orden, empezamos ahora por Uruguay y después vamos con Jennifer y Fey. Capaz que, Juan, podés ampliar desde el tema del cambio climático en un país poco industrial como es el nuestro. Siempre que hablamos, bueno, de las emisiones de Uruguay surge, bueno, el tema de la ganadería y esta discusión. ¿Cómo está mirando eso? Y después el otro tema que siempre surge como un problema ambiental es algo como capaz que más tangible, que es el tema de la gestión de recursos, de gestión de residuos, que sé que también hay alguna iniciativa. Capaz que si puedes comentar alguna cosa de esos dos temas, de cómo están viendo la discusión global que hay con el tema de las emisiones de la ganadería y si hay alguna cosa en el tema. Marcelo, te iba a pedir si podés ampliar un poquito el tema del impuesto al carbono. Me parece interesante y me parece que contar un poquito si esto sería simplemente un sustituto, un cambio de nombre a lo que ya hay, o si además implicaría de repente alguna tasa mayor, algún uso del carbono, alguna cosa que pueda ser especialmente, tenga un impacto especial, o si simplemente se trata, bueno, los impuestos al consumo estándar y el impuesto al consumo de bienes de lujo, cambiarlos y que eso se transforme como sea un tema nominal. Y a las embajadoras le quería preguntar, capaz que, Jennifer, hay un tema que surgió acá de las preguntas del público, que es sobre el financiamiento, que también en el Acuerdo de París se estableció que los países ricos iban a apoyar a los países en desarrollo. Se habló en algún momento de 100 billones de dólares comprometidos en París para la asistencia a las transformaciones a los países. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo la nueva administración Biden está viendo este financiamiento? Si es prioridad o no es prioridad. Y capaz que, Fey, podés contarnos un poquito de la política que está teniendo el Reino Unido en materia de autos eléctricos, que es una cosa bien interesante. Y bueno, también la pregunta de Jennifer puede ser pertinente, si querés comentar, más que bienvenida, pero el tema de los autos eléctricos y la transformación del tema del parque automotriz, creo que es un lindo ejemplo también de algo tangible para todos. Les tiré las preguntas a todos, así capaz que tienen tiempo de pensar, pero empezamos como al revés de como veníamos, capaz que enganchamos, Juan, y hacemos el orden inverso. Perfecto, voy. A ver, tiraste creo que algunas preguntas en materia de emisiones y la estrategia según los sectores de actividad que explican las emisiones que está asumiendo Uruguay. Y que Uruguay no es un país industrializado, eso es verdad, pero el sector energía es un sector emisor. Como ya mencionaron los expositores, Uruguay ya hizo una gran transformación en su generación eléctrica, por lo tanto la generación eléctrica es altamente renovable, por lo tanto ahí Uruguay hizo un gran esfuerzo reciente que hoy se refleja en nuestras emisiones y en cómo Uruguay se lo visualiza del exterior. Tanto Jennifer como Fey hicieron mención, creo que este tipo de cosas, cómo se ve del exterior Uruguay con una matriz energética limpia es algo bien interesante y es algo deseable, y es una fortaleza de Uruguay y así lo tenemos que ver. Sobre eso, que ahí estoy pensando sobre todo en las emisiones de CO2, la siguiente transformación es la del transporte. Entonces ahí obviamente se está trabajando mucho sobre la movilidad sostenible, que va obviamente vinculado a toda la parte activa, bici, caminar, pero también a la movilidad eléctrica, que hay una apuesta muy grande a la transformación. Uno empieza a ver los ómnibus por las ciudades, los ómnibus eléctricos por las ciudades, que eso es obviamente un esfuerzo muy grande y una política explícita en ese sentido. Y luego hay también resolver en lo que se transporte el tema del transporte de carga, que obviamente tiene ciertas implicancias tecnológicas bastante complejas, pero ahí el hidrógeno, como mencionamos, probablemente ayude en ese sentido. Otra de los sectores de emisores, y enfocado ya más en metano, en CH4, es el sector agropecuario y la producción ganadera. Obviamente ahí hay una discusión muy importante. Desde el Ministerio de Ambiente, ya lo mencionó, si no me equivoco, Jennifer, se está promoviendo una mirada integral, o sea, la producción ganadera desde el lado ambiental no se lo puede mirar de forma compartimentada solamente por emisiones, solamente por el suelo o solamente por las aguas, sino que lo que se busca es tener una mirada integral. Entonces, Jennifer ahí mencionó la conformación de un equipo que va a trabajar sobre una huella ambiental del sector agropecuario. Eso nos parece una cosa muy interesante. El ministro Peña ha repetido infinitas veces la necesidad de tener más conocimientos, más cuantificado ese impacto.
Y desde el lado de las emisiones específicamente, lo que podemos decir es que la estrategia es ir hacia en una senda de mayor eficiencia, de mayor productividad. O sea, que lograr que la producción de carne de Uruguay, que es un producto central de exportación, hubo una nota reciente de Lucich, el Nicolás Lucich, que es una referencia a todo el empleo y el derrame en la economía que tiene el sector agropecuario. Entonces ahí lo que estamos buscando es un aumento, es que lograr menos emisiones por kilo de carne producido. Ahí hay una apuesta bien interesante a lo que es a la eficiencia, y ahí cabe hay que tener en cuenta que en ese sector no hay una solución tecnológica clara, ¿verdad? O sea, así como en las emisiones que ocurren en el sector transporte, se encuentra que el transporte eléctrico es una solución tecnológica clara y establecida, en el sector de producción de carne eso no está actualmente. Hay tecnologías incipientes, pero no hay algo, digamos, probado y establecido. Entonces, bueno, todo eso toma en cuenta la estrategia de Uruguay en materia de emisiones de CH4 en la producción de carne, de metano en la producción de carne. Y en lo que refiere, vos mencionaste, Agustín, la parte de los residuos. Me parece interesante mencionar que hoy Uruguay está trabajando, el Ministerio de Ambiente está liderando un proceso de elaboración de un Plan Nacional de Residuos. El tema de residuos tiene obviamente unas implicancias también bien complejas, hay que darle una mirada integral, tiene una pata social, una pata urbana, está la parte de lo que ocurre dentro de los hogares y también lo que ocurre en los sitios de disposición final. Específicamente a lo que es la parte de emisiones, ahí mencionar de que hay ciertos, en algunos sitios de disposición final, hay una apuesta a lo que es la captura del gas metano y su quema o su generación energética que permite reducir las emisiones. Ya existen algunas experiencias, ya hay algo de tecnología, y lo que se busca hacer es mejorar o ir más a fondo con esas tecnologías. Creo que ahí cubrí un poco la pregunta. Bien, bien. La verdad cumpliste con el desafío de algo tan amplio, cubrirlo sintéticamente, así que gracias, Juan. Marcelo, si te parece, vamos contigo y algún comentario más sobre el impuesto y si tiene alguna posibilidad de recaudatoria adicional o no es el espíritu. Bueno, no es el espíritu recaudación adicional, pero tampoco lo llamaría un impuesto que simplemente cambia el nombre de IMESI por impuesto al CO2. Es un impuesto que cambia la base imponible, y eso es fundamental para generar los incentivos correctos, que era uno de los puntos que yo argumentaba a favor del impuesto en mi exposición, ¿no? De todas maneras, aunque fuera visto negativamente como un impuesto que solo cambia el nombre de otro, por más que no lo es porque cambia la base imponible, no es menor el cambio. Primero, porque, como les decía anteriormente, pone Uruguay en el mapa mundial de países que tienen, por lo menos en algún sector o en algún bien, un impuesto o un precio para las emisiones de carbono, ¿no? De CO2 en particular en este caso. Hoy Uruguay no figura en esos mapas. Y esto es como es penoso porque en realidad ya lo estamos cargando a las emisiones de CO2 con un impuesto. De hecho, el impuesto implícito a las emisiones a la tonelada de CO2 en los combustibles, en las naftas, es altísimo. Si uno traduce el IMESI por litro de las naftas en dólares por tonelada de CO2, le da algo, depende de si es la nafta super o la premium, le da algo entre 265 y 280 dólares. Hoy el impuesto por tonelada de CO2 más alto del mundo es de 120 dólares. O sea que sería como algo bueno de explicitar este impuesto. Obviamente depende del combustible, ¿no? En el caso del gasoil es menor. Y bueno, y por otro lado, si bien la discusión de Europa de hoy sobre el CBAM, el mecanismo de ajuste en frontera de carbono, no va por el lado o no se implementaría en el corto plazo en sectores sensibles para Uruguay, sí tener este impuesto explicitaría
creo que nos colocaría estratégicamente mejor para lo que se viene en este sentido de que el mundo va a utilizar el comercio como mecanismo para hacer cumplir las promesas, o mejor dicho, para empatar, para hacer más competitivo el mercado internacional en cuanto a la internalización de las externalidades climáticas. Está clarito, Marcelo. Muchas gracias. Jennifer, es notorio que para la administración Biden volvió a ser prioridad el Acuerdo de París y el trabajo al respecto. ¿Cómo ves esta pregunta sobre el financiamiento a los países en desarrollo de parte de los países más desarrollados? Sí, y para empezar tengo que decir que desafortunadamente tengo un compromiso, entonces después de esta respuesta tengo que salir, pero puedo compartir que participamos en la Alianza Financiera de Glasgow sobre Net Zero. Entonces, de los Estados Unidos, la gran mayoría, no sé si son la gran mayoría, pero la mayoría de los bancos y instituciones participando en esta alianza financiera para Net Zero son de los Estados Unidos. Y el presidente Biden dijo hace unas semanas que el compromiso de esas instituciones es grande. Ellos están trabajando juntos para poner un poco de la presión y del poder del sector comercial, a la presión de la finanza sobre las políticas ecológicas y las políticas de medio ambiente para empujar a las empresas a llegar a los compromisos de Net Zero. Entonces, eso es lo que tenemos por el momento, pero también la administración del presidente Biden solo tiene un año en su oficina, entonces yo creo que podemos esperar más anuncios en el futuro. Este año fue un poco complicado con COVID y otras cosas, pero creo que podemos esperar más anuncios, más noticias también del gobierno del presidente Biden. Sin duda, Jennifer. Bueno, te escuchamos si tenés que salir. Muchísimas gracias por acompañarnos y muy interesante de todo lo vertido. Fey, si te parece, cerramos contigo, que sos anfitriona. Bueno, la pregunta que había hecho era sobre el tema de la movilidad eléctrica, que sabemos que el Reino Unido está buscando, tiene cierto liderazgo en el tema. Sí, pero mire, en primer lugar quiero como reforzar lo de que Jennifer estaba diciendo, ¿no? Nosotros hemos doblado nuestro compromiso a financiamiento público hasta 11.5 mil millones de libras por 5 años, pero realmente, como se dice, el compromiso es cómo podemos fomentar que cambie todas las decisiones e inversiones del sector privado. En este contexto, lo que está haciendo el gobierno estadounidense ahora, relacionado con el flujo enorme de financiamiento que van a través de su país, es muy, muy importante. Entonces, les felicito sus esfuerzos, ¿no? Realmente el sector público solo puede ser un agente para como catalizar el sector privado si vamos a lograr donde tenemos que lograr, ¿no? Relacionado con vehículos eléctricos, pues sí, es interesante, ¿no? En noviembre mi gobierno anunció que vamos a prohibir la venta de vehículos como combustibles de diésel por 2030, que es como más rápido que previsto por cualquier otro país. Y de hecho, por 2035 vamos a prohibirlo de híbridos que no tienen la posibilidad de ir solo en modo eléctrico por mucha distancia. Entonces, eso sí, eso nos pone en el lugar de ser el primer país en el G7 con este tipo de ambición de lograr realmente una circulación, pues la mayoría eléctrico en muy pocos años. Si piensas en eso, ya estamos en 2021, es menos de 10 años. Y esto también implica una inversión enorme público en mi país. Hemos anunciado 1.8 mil millones de libras en inversiones para apoyar eso. La gran mayoría tiene que ver con la infraestructura
para como fomentarlo, que tiene que ver con cargadores, pero no solamente cargadores en lugares públicos, va a ser como incentivos para ciudadanos privados poner un cargador en su casa, va a ser incentivos también para el público para comprar estos vehículos eléctricos, para intentar realmente empujar el precio abajo, y también es como se dice, 500 millones de libras también enfocada en el diseño, la creación de estos nuevos coches y la creación de empleos relacionados con eso. Realmente también vamos a invertir en el desarrollo del sector de vehículos eléctricos, y en esta manera esperamos que no solamente vamos a hacer mucha diferencia en mi país, pero vamos a hacer mucha diferencia al nivel mundial, con como el diseño mejor de vehículos eléctricos y un bajo enorme de los precios de vehículos eléctricos, que también obviamente vamos a amarles para exportar, no solamente para usar doméstico. Y es algo tremendo, ¿no? Ahora tenemos un hecho que nadie en Inglaterra, nadie en el Reino Unido es más de 25 millas, que es como, no sé, 30 kilómetros de un cargador público. Pero realmente la ambición es mucho más grande que eso. Entonces, pues vamos a ver, yo sé que es muy ambicioso para mi país, pero también pensamos que tenemos que no solamente decir lo que tenemos que hacer, pero tenemos que tomar estas acciones y tenemos que realmente agarrar el liderazgo en algunos sectores, pues bien importante, no solamente para mi país, pero para todo el mundo. Sin duda, creo que en estos temas el empezar a ver hechos concretos es muy entusiasmante y es una meta muy ambiciosa esa que mencionás. En 2030 pasado mañana. Sí. Bueno, vamos cerrando, ya estamos unos minutos pasados de la hora que habíamos estipulado. Muchísimas gracias en nombre del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Embajada Británica, agradecerles a todos los que participaron, agradecerle a quienes participaron como oyentes, pero también como expositores, Marcelo Cafera, Juan Labat, la embajadora Faye O'Connor y Jennifer Savage, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, que se retiró hace un minuto. La grabación de la conversación va a quedar disponible en el canal de YouTube del Centro de Estudios para el Desarrollo, para quien quiera repasarla, que creo que tiene una enorme riqueza. Y bueno, seguro que nos encontramos en la próxima para seguir conversando de este y otros temas. Un placer, gusto. muchísimas gracias. Agustín, gracias, Faye. Hasta luego.